Bueno, el día de hoy lo que tenemos es la sesión sobre, bueno, continuando con el bloque de neurodesarrollo, teníamos lo que es el TDI, el trastorno del desarrollo intelectual, o lo que algunos conocerán como lo que es discapacidad intelectual, o lo que anteriormente se le llamaba como retraso mental, ¿no? Entonces, a ver, de acá, ahí está, ya, ahora sí. Si tienen alguna duda, pregunta, consulta, son libres nomás, chicos, de levantar la manito o prender el micro, no hay problema. Ya. A ver, entonces comenzando, ¿no? Como se puede observar ahí, que se tiene dos puntos, el cual es el C11 y el DSM5TR, ¿sí? Según al menos lo que es el DSM5TR, acá el TDI, ¿no? Digamos que es un trastorno que comienza en la infancia, en la adolescencia, ¿no? Que se caracteriza por lo que son limitaciones tanto en el funcionamiento intelectual como en el funcionamiento adaptativo, ¿no? Esto quiere decir que no solo afecta el razonamiento, la memoria o la capacidad de aprendizaje, sino también la manera en que la persona se desenvuelve en la vida diaria, ¿no? Por su parte, lo que es ya el CIE-11, que es lo que manejan, bueno, ahora, ¿no? Anteriormente manejaban lo que era el CIE-10, pero ahora el CIE-11, que también lo define en este caso como un conjunto de limitaciones, ¿sí? Significativas en las capacidades pues, intelectuales y lo que es la conducta adaptativa, ¿no? Resalta que estas dificultades pues deben evaluarse con pruebas estandarizadas y que la severidad pues no se mide solo por el SEI, sino por lo que es el funcionamiento adaptativo que se va a explicar conforme vayamos avanzando. Ya. Entonces, chicos, yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Qué piensan cuando escuchan el término discapacidad intelectual? ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Voluntarios? Ah, cierto. La maleta estaba apagada. Y ahora sí. ¿Alguien, chicos? ¿Qué piensan cuando escuchan el término discapacidad intelectual? ¿Qué se les viene a la mente? O democracia, a ver. A ver, quieran. Hola. Oli. Eh, Discapacidad intelectual. Mm, mm, Problemas con el aspecto de lo que sería la inteligencia, ¿no? Tal vez a lo mejor en el tema de comprensión de algunos temas, etcétera. ¿Ya? Muy bien, válido. ¿Alguien más? Último voluntario. A ver, John. No puede ser John. Dímela, John. En mi caso, yo diría que es como una dificultad para comprender y también para expresar, ¿no? Digamos, a través del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Como solemos expresarnos nosotros. Con dificultades. A ver. Excelente, John. Y también nos dice persona con dificultades en el aprendizaje, alguien que necesita mucho apoyo. También alguien que necesita mucho apoyo, ¿no? El término apoyo. Deficiencias cognitivas o más de procesamiento a nivel, ¿no? Claro, a nivel de procesamiento, resolución de problemas y actividades cotidianas. Ajá, muy bien, excelente, ¿no? Vamos por buen camino. Ya. Entonces, comentando un poquito acá. Entonces, a ver, continuando este punto. Acá, antes de pasar a lo que son, bueno, los criterios diagnósticos, ¿no? O algunos indicadores y características clínicas,
Es importante lo que es el poder resaltar, ¿no? Estos puntitos. El TDI inicia en lo que es en la infancia, ¿no? Y como tal afecta lo que es el funcionamiento intelectual, tanto como habían dicho en la parte de memoria, en la parte de atención, razonamiento y en lo que es la parte adaptativa, realmente como Carmen había comentado algunos puntos, ¿no? En lo que son actividades cotidianas, ¿no? Limitando la autonomía, el aprendizaje, la vida social, ¿no? Hay una diferencia con lo que es el término antiguo que se manejaba, el de retraso mental, ¿no? Seguramente algunos que quizás dejen hacer voluntariado en lo que es algunos centros de salud que todavía manejan lo que es el CIE-10, ¿no? Y está como retraso mental, ¿no? Retraso mental así, con sus letras. Eh, Acá solo se usaba como tal el indicador de CI, ¿no? Para poder indicar el nivel de severidad, ¿no? El nivel de severidad. Si es leve, moderado, grave, profundo, utilizaban solo el coeficiente intelectual, ¿no? El numerito. Más adelante pues se dejó de usar y que actualmente ya el CI, si bien es un apoyo, pero no es un indicador para determinar si tiene o no tiene o el nivel de severidad en el que se encuentra. Eso como un puntito para que quede claro, igual lo vamos a recalcar después también. Entonces, comenzando, ¿no? Vamos a revisar algunos de los criterios diagnósticos que se tiene según el DSM-5TR, ¿no? Acá, como un primer punto, tenemos lo que son las deficiencias intelectuales, ¿no? O los déficits intelectuales, ¿no? O problemas en las habilidades cognitivas, como le quieran llamar. O sea, significa que la persona presenta lo que son limitaciones en los procesos como razonamiento, ¿no? La resolución de problemas, la memoria, la planificación, el pensamiento abstracto, el juicio, ¿no? El aprendizaje académico. O sea, vemos también lo que es un deterioro en lo que son, o habrán escuchado el término de funciones ejecutivas, ¿no? Funciones ejecutivas. Por ejemplo, si un niño, ¿no? Puede tener muchas dificultades para aprender a leer, comprender operaciones matemáticas básicas o resolver problemas cotidianos que para otros de su misma edad resultan sencillos, ¿no? Y aquí pues es fundamental al menos el poder aclarar que estas dificultades no se determinan únicamente por el coeficiente intelectual, ¿no? Justamente las pruebas de inteligencia son útiles, ¿no? Nos dan un rango de puntajes, pero lo que se busca como tal es un perfil cognitivo completo, ¿no? O lo que algunos están prefiriendo usar ahora en vez de CI, lo que es un perfil de funciones intelectuales, ¿no? Se ve lo que es atención, memoria, razonamiento, una tabla bien completa para poder plantear lo que es un plan de intervención, ¿no? Porque solo con el diagnóstico no podemos organizar o hacer lo que es un plan de tratamiento o un plan de intervención, ¿no? Porque simplemente son indicadores para diagnóstico. Ya. Otro punto son los temas de déficits en lo que es la conducta adaptativa. Acá en este segundo criterio, ¿no? Vamos a decirlo quizás el más importante, por no decir el más importante, porque tiene que ver con la manera en que la persona se envuelve en la vida diaria. O sea, la conducta adaptativa se evalúa en tres grandes dominios, ¿sí? En la parte conceptual, social y práctico que se va a explicar después, ¿sí? Por ejemplo, una persona puede tener un CI relativamente bajo, pero sí logra desenvolverse bien en estas áreas, ¿no? Puede trabajar, relacionarse con los demás, cuidar de sí mismo, ¿no? No necesariamente va a cumplir con los criterios de TDI, ¿no? En cambio, otra persona puede tener un CI un poco más alto, pero con serias, digamos, limitaciones en lo que es la conducta adaptativa, ¿no? Y en ese caso sí se diagnosticaría con el trastorno, ¿sí? No usamos el CI ahora, usamos lo que es la conducta adaptativa para indicar si la persona tiene, digamos, trastorno de desarrollo intelectual o presenta, ¿no? Y el nivel de severidad que también puede tener, que lo vamos a ver después. Otro criterio importante es que el inicio durante el periodo de desarrollo, ¿no? O sea, este tercer criterio, que las indica, ¿no? Que las limitaciones pues deben aparecer en la infancia, ¿no? O en la adolescencia, como algunos lo plantean. Pero más que nada en la infancia, ¿no? Esto es lo que lo diferencia de otros, digamos, trastornos neurocognitivos que aparecen más tarde, ¿no? Como las demencias en la vejez, ¿no? Esto significa que desde una edad temprana se puede observar dificultades en el desarrollo, ¿no?
hitos básicos, por ejemplo, retraso en el lenguaje, problemas de aprendizaje, problemas en la adquisición de la autonomía, dificultades persistentes, por ejemplo, en lo que es integrarse socialmente, ¿no? Entre otras cositas, por supuesto. En la parte de la derecha, justamente como habíamos comentado, ¿no? No se diagnostica con lo que son solo pruebas de coeficiente intelectual, ¿no? Sino que se necesita lo que es una evaluación clínica, observación, entrevistas, historia, ¿no? Pruebas estandarizadas de inteligencia también y pruebas de funcionamiento adaptativo, al igual que consulta informantes, ¿no? Por eso es muy importante lo que es la evaluación clínica. Incluso si vemos el término de autismo o TDAH, no necesitamos aplicar pruebas psicológicas para poder indicar que tenga un diagnóstico, ¿sí? Con la mera evaluación clínica, una buena observación, una buena entrevista, una buena historia, ¿no? Se puede en este caso decir que tiene un diagnóstico o no tiene un diagnóstico. Pero en el caso del trastorno de desarrollo intelectual, sí requiere el indicador de que sí hay que aplicar una prueba estandarizada en este caso, ¿no? Pero siempre tener un punto a recalcar en lo que es la evaluación clínica y la observación, ¿no? Muy importante. Ya. Acá, chicos. Acá iba. Creo que tenía el casito. Vamos a ver. Ya. Esta parte lo hemos comentado, ¿no? Un poquito se ha comprendido ya en este punto anterior, ¿no? Que ya el CI pues no define, ¿no? Lo que es el nivel de severidad, ¿no? Sino que la gravedad se determina, depende del funcionamiento adaptativo y es lo que vamos a tocar en esta parte, ¿no? Siguiendo la escala de gravedad del TDI, que algunos ya lo habrán visto, lo conocerán, ¿no? Lo habrán visualizado, quizás en algún momento, y si no lo han visto, ahorita lo vamos a chequear. Entonces, ahora vamos a explicar, ¿no? Cómo se determina la severidad del trastorno del desarrollo intelectual, ¿no? O si ustedes buscan en lo que es el DSM-5, que no es el TR, dice discapacidad intelectual, que viene haciendo lo mismo, simplemente se intercambió de lugar, ¿sí? Nos referimos que se intercambió de lugar porque en el DSM-5 era discapacidad intelectual y salía entre paréntesis trastorno del desarrollo intelectual. Pero en el DSM-5-TR ahora está al revés, ¿no? Sale trastorno de desarrollo intelectual y entre paréntesis discapacidad intelectual. Nos hacemos mucho lío con ello. Ya. Okay, entonces, para pasar lo que es a la escala de gravedad del TDI, ¿sí? Acá, como vemos, ¿no? En la columna de la izquierda tenemos los niveles leve, moderado, grave y profundo, ¿no? Y en la primera fila, tenemos los dominios que habíamos comentado: conceptual, social y práctico, ¿no? Primero aclaremos qué es cada dominio, ¿sí? Cuando nos referimos al dominio conceptual o al que algunos le llaman dominio académico, ¿no? Se refiere a lo que es memoria, lenguaje, lectura, escritura, razonamiento matemático, manejo del dinero, manejo del tiempo, solución de problemas, ¿no? También lo que es juicio en situaciones nuevas, ¿no? Entre otras cositas, ¿no? Por ahí abarca justamente ese dominio. Mientras, por otro lado, tenemos lo que es el dominio social, que acá tiene que ver con lo que es la conciencia de pensamientos, emociones de otros, empatía, comunicación interpersonal, por ejemplo, mantener amistades, el juicio social, comprensión de normas, ¿no? Es cómo nos movemos en la vida social. Por otro lado, tenemos el dominio práctico, que acá tiene que ver con la parte de autocuidado: vestido, higiene, alimentación, seguridad, salud, a ver qué más, responsabilidad, por ejemplo, en el hogar, trabajo, manejo del dinero, uso de transporte, justamente lo que ustedes hacen, ¿no? En su vida diaria. Entonces, esto es a lo que nos referimos con los dominios. Hasta ahí esta parte de los dominios, ¿quedó claro, chicos? Como para poder pasar a los niveles. ¿Quedó claro los dominios? ¿Quedó claro la parte de los dominios, chicos? Sí. Ahí está. Sí, nos dicen. Ok. Si quedó claro la parte de los dominios,
¿sí? Justamente, ¿cómo evaluamos la parte de los dominios? Entrevista clínica, ¿no? Informantes que conocen a la persona, obviamente, familia, docentes, cuidadores y, por supuesto, medidas estandarizadas que vamos a verlo después. Igual si tienen dudas o consultas de alguna prueba, la hacen sin ningún problema. Ya. Ahora vamos a ver lo que son los niveles de severidad, ¿no? Tenemos leve, moderado, grave y profundo. Seguramente ya habrán visto los niveles, por ejemplo, en el autismo, ¿no? Leve, moderado, grave. Como ya indicamos, no lo va a determinar el CIA, porque en el CI salga 30, no lo voy a poner en grave, ¿sí? No nos basamos en ese indicador para poder colocar a una persona, digamos, ahí, ¿no? Ese cuadradito. Sé que puede sonar un poquito estigmatizante, pero no usamos el numerito. Ya. Entonces, comenzando a hablar con respecto a lo que es leve, acá he puesto algunos términos nada más, ¿sí? Mucho más lo que abarca, ¿no? Pero tampoco vamos a rellenar toda la diapositiva de tanto texto. Cuando nos referimos a leve, por ejemplo, ¿no? En los primeros años de vida en preescolar, ¿no? Un niño con lo que es trastorno de desarrollo intelectual en nivel leve, no puede parecer, ¿no? Puede ser muy parecido, digamos, a sus compañeros cuando juega, canta, sonríe, incluso aprende algunas palabras, canciones, ¿no? Los padres y maestros suelen notar lo que son pocas diferencias, ¿no? Pero a medida que el niño entra a primaria, cuando ya se exige una mayor abstracción, una mayor autorregulación, las diferencias empiezan a hacerse evidentes, ¿sí? Ya empiezan a hacerse evidentes. Por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Qué esperaríamos de un niño de 6 o 7 años que recién está empezando la primaria? ¿No? O un niño de primero de primaria, en algunos por si hace voluntariado en lo que es el ámbito educativo o ha visto, o tiene hermanitos, ¿cuáles son los desempeños que se espera que tenga que tener el pequeño? A ver, chicos, es desarrollo evolutivo, lo han llevado de curso. ¿Alguien? ¿Qué esperaríamos de un niño de 6 o 7 años que recién empieza la primaria? O un niño de primero de primaria. ¿Cuáles son los desempeños que esperaríamos que se cumplan? ¿Sí? ¿Alguien? A ver, chicos. Son más de una cifra. ¿Ya? Más de una cifra. ¿Qué más? Lectura de palabras. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más? Construcción con figuras de 2D. También construcción con figuras de 2D. Ah, chicos, solo Carmen nomás está comentando, muchachos. Pero con la siguiente pregunta voy a hacer democracia, ¿no? Ya. Al menos en primero de primaria, muy importante se ve lo que es el tema de lectoescritura, ¿no? Que ya lean y escriban, ¿no? Obviamente no fluido, claro que no. Hay algunas dificultades todavía en cuanto a la lectura, pero es lo que se practica al menos en primer grado de primaria. La lectura y, por supuesto, la escritura, ¿sí? Obviamente, ¿no? Ya acá están aprendiendo a leer, escribir, ¿no? Que puedan resolver, como decían, sumas, restas simples, que recuerden varias instrucciones a la vez, ¿no? Son instrucciones un poquito más complejas, ¿no? Pero un niño que se encuentre, digamos, en leve, vamos a decirlo así, estas habilidades aparecen pero con mayor lentitud, con mayores limitaciones, ¿no? Pueden aprender a leer, sí, pero la comprensión a veces es superficial, ¿no? Pueden sumar, pueden restar, pero a veces se pierde con lo que son problemas matemáticos escritos. También lo que es, puede recordar una instrucción simple, pero si le damos 3 seguidas, ¿no? Va a olvidar alguna, ¿no? O por ahí se puede perder también, ¿sí?
eran, puede que a ustedes también les pase, o a veces nos sucede, no nos dan una instrucción o algo, puede conllevar, pero acá ya un indicador que nos basamos es que es algo de la vida cotidiana, algo diario, ¿no? Que sucede. Yo le puedo decir a un pequeño que, no sé, Juan, recoge tus juguetes, ¿no? O Juan, no te olvides de recoger tus juguetes. No, esa instrucción me la va a seguir. Entonces yo le digo, Juan, después de recoger tus juguetes, vas a darle de comer al gato, tiendes tu sábana y pones tu ropa en el cesto, ¿no? Una instrucción más larga, un poquito más compleja, ¿no? Claro que es de su vida rutinaria, pero a algunos se les va a dificultar el poder comprender o va a venir a que le va a, perdón, va a venir a que le absorban la duda de nuevo, va a preguntar una, dos, tres o cuatro veces incluso, ¿no? Que sí sucede. Por otro lado, ya pasando a lo que es el dominio, no, eh, conceptual, ¿no? Acá, como decimos, ya el pensamiento tiende a ser más concreto, ¿no? Les cuesta planificar, organizar, usan lo que es la memoria de trabajo a cierta medida, ¿no? Por ejemplo, un niño puede repetir de memoria los días de las semanas, pero no entender qué significa que el martes próximo, digamos, tiene examen, ¿no? O puede saber contar moneditas, pero no calcular el cambio de una compra, ¿no? Que sí suceden esos problemas. Vamos a ver el puntito de... Acá tenía uno. Ya. Vale. Está. Pero ya no hay problema. A ver, continuamos. Viendo ahora lo que es el nivel moderado, ¿sí? En lo que ya indica el trastorno, aquí el retraso ya es mucho más visible, ¿no? A lo largo del desarrollo, mientras que en el leve a veces pasa desapercibido en la primera infancia, en el moderado las señales aparecen mucho más temprano, ¿no? Padres, maestros, ¿no? Suelen darse cuenta que desde los primeros años, ¿no? Como que algo no marcha con la misma rapidez que en los demás pequeños, ¿no? Si bien decimos que cada niño tiene un perfil único, ¿no? Yo sé que muchos comentan que cada pequeño es diferente, cada uno tiene sus dificultades, capacidades, sí, pero hay algo que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Si digamos un niño de 8 o de 10 que no sepa leer ni escribir, sí es preocupante, ¿no? Sí es preocupante, por mucho el perfil único que ustedes quieran indicar que pueda tener, ¿no? Entonces, ahí es donde un maestro, una mamá, ya empieza a percatarse, a darse cuenta, en este caso en el nivel moderado, ¿no? Eh, por ejemplo, en el preescolar, un niño nivel moderado empieza a hablar más tarde, ¿no? Usa frases más cortas, el aprendizaje de habilidades básicas como vestirse, comer solo, usar el baño ocurre más lentamente, ¿no? Y aunque con apoyo lo logran, siempre se nota que el proceso es más largo, más dependiente del entrenamiento constante, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a autonomía, un niño de 4 años, ¿qué podría hacer, chicos? Un niño de 4 años, ¿qué puede hacer en autonomía? Ustedes que han tenido hermanitos, primitos, sobrinos, o el sobrino de un amigo. Un pequeñito de 4 años en autonomía, ¿qué puede hacer? Vamos a ver, gracias, ¿eh? A ver, Edson. Un pequeñito de 4 años, ¿no? Si vemos en autonomía, ¿qué podría hacer? ¿O qué se esperaría que haga? Se puede vestir, recoger sus cosas, nos dice Alexiel. Están apoyando. A ver, Edson. Está astral, creo, Edson. Carmen está respondiendo por Edson, ya. Que vaya al baño y que pueda comer solo, dice, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí está.
Tienes razón, te voy a responder por eso. Ya, un pequeño de 4 años, ¿sí? Puede ponerlos individuales, puede colocar las servilletas, niños de pequeños de 5 años, de 4 o 5 años, pueden poner el mantel en la mesa, pueden desempeñarse en esas actividades, ¿sí? Pero justamente los niños que tienen el nivel moderado, ¿no? En este caso, esa parte autónoma no se ve tan desarrollada, necesitan más apoyo en la enseñanza, mayor modelado, ¿no? Para que lo puedan comprender 2, 3, 4, 5, 6 veces, quizás hasta que lo entiendan, ¿no? Y siguen instrucciones simples, ¿no? Uno solo, quizás yo le digo que por favor lleve la cuchara, lo coloque ahí, ¿no? Lo puede hacer, pero si le digo que lleve la cuchara, lo coloque ahí y después ordene o acomode ciertas cosas, se le va a dificultar el poder comprender o el poder seguir, ¿sí? Entonces, eso sí se observa. Y siguiendo con el nivel moderado, en este caso en la parte conceptual, el lenguaje, las habilidades preacadémicas, avanzan a un ritmo, como decíamos, muy lento, ¿no? Un niño puede aprender a lo que es a reconocer letras, a leer palabras muy sencillas, a escribir su nombre, pero difícilmente llega a lo que es a leer textos largos o resolver operaciones matemáticas más allá de las básicas, ¿no? En primaria, por ejemplo, mientras los compañeros trabajan en multiplicación, división, un pequeñito con el nivel moderado sigue con lo que son sumas, restas simples y muchas veces se sigue utilizando el material concreto, ¿no? Tienen dificultad con lo que es ya el nivel pictórico simbólico, ¿no? Concreto, nos referimos, ¿no? Le doy 3 platanitos porque pueda tocar, ¿no? Más 3 manzanitas. ¿Cuántas tenemos? ¿No? 3 platanitos, 3 manzanitas, 6, ¿no? Es concreto. Pictórico, pictórico, le dibujo, ¿no? En una hojita. Yo le dibujo unos platanitos, unos helados, unas manzanas, ¿no? La suma y cuántos hay. Y simbólico ya es el número, ¿no? 4 más 5, ¿no? Entonces, hacen sumas y restas, pero aún necesitan el material concreto para trabajar, ¿no? Lo cual no se requiere porque los niños de primer grado ya están pasando a lo que es la parte de pictórico, ¿no? Con simbólico y lo manejan, ¿no? Manejan adecuadamente. Pero en el nivel moderado, pues no se ve ello, ¿no? Por otro lado, en el dominio social, ¿no? Acá encontramos un punto interesante porque, como sabemos, el lenguaje es el medio principal de comunicación, ¿no? Pero es más limitado que en sus pares, ¿no? Usan frases muy cortas, vocabulario reducido, menos flexibilidad para lo que es expresar ideas abstractas, ¿no? Un niño con el nivel moderado, digamos, puede tener, creo que puede tener, digamos que un niño con el nivel moderado, ¿no? Está con sus amigos, juegan y todo, pero sus juegos suelen ser más simples y a veces más infantiles, ¿no? Pueden repetir frases o guiones aprendidos, ¿no? En vez de conversar con fluidez, en vez de interactuar, ¿no? Porque la comunicación es bidireccional. Yo hablo, alguien me recepciona, me responde, la proceso y vuelvo a preguntar, ¿no? O vuelvo a conversar o vuelvo a decir algo, ¿no? Pero en este caso repiten frases, ¿no? Como decimos, guiones aprendidos, ¿no? En vez de conversar ya con fluidez. Pueden tener dificultades con lo que es para comprender normas sociales. Por ejemplo, pueden interrumpir una conversación, ¿no? A veces abrazar a un desconocido o confiar demasiado rápido en alguien, ¿no? Los pequeños. En la adolescencia, sí tienen vínculos más cercanos, ¿no? Inclusive pareja, ¿no? Inclusive pareja, pero interpretan, vamos a decirlo inadecuadamente, ciertas señales sociales, ¿no? Si un amigo está molesto y lo muestra con gestos, quizás no lo entiendan, ¿no? En la mayoría de situaciones. O si alguien pues busca como manipularlo, no lo notan, ¿no? No se percatan de esa intención. Por eso suelen requerir ayuda para tomar decisiones a veces importantes. Estamos hablando en el nivel moderado, ¿no? Requieren más apoyo. Ahora, pasando a lo que es ya el nivel grave, aquí ya no hablamos de pequeñas brechas en el aprendizaje como en el leve, ¿no? Ni de lentitud marcada como en el moderado. Ya en este nivel las habilidades, vamos a decirlo, conceptuales, acá ya están muy reducidas. Y la vida a veces de la persona pues depende de apoyos extensos, de apoyos constantes, ¿no? Aún así,
Claro, no debemos pensar que únicamente está en déficit, ¿no? Las personas con discapacidad intelectual grave también tienen fortaleza, disfrutan de vínculos afectivos, pueden participar en actividades significativas, ¿no? Si cuentan, claro, con el apoyo o el acompañamiento adecuado, ¿no? Pero acá ya si nos basamos en el DSM-5 que tiene su manual sintomatológico, porque es un manual sintomatológico, acá ya los síntomas del TDI grave se notan desde muy temprano. Los padres ya suelen darse cuenta en los primeros años, ¿no? Retrasos claros en el desarrollo del lenguaje, al momento de caminar, en el uso de las manos. Muchas veces también hay condiciones médicas, motoras, ¿no? Asociadas que hacen más evidentes las limitaciones, ¿no? Justamente porque hay estos problemas motores, porque, a ver, hay un proceso, ¿no? En el desarrollo cognitivo, justamente que afecta a lo que es el cerebro, el sistema nervioso, interrumpiendo lo que es la forma en la que el cuerpo controla el movimiento, la coordinación, ¿no? Estas dificultades se manifiestan en lo que es, por ejemplo, la falta de equilibrio, ¿no? La falta de coordinación, entre otras cositas. Pero chicos, un momentito. Ya llego. Ahora sí, continuando. Entonces, vemos justamente esas dificultades, ¿no? En lo que son en este nivel grave. En este nivel grave. Por otro lado, a ver, si seguimos en el nivel grave, en la parte social, acá ya el lenguaje suele ser muy limitado, ¿no? Algunas palabras, como hemos dicho, frases cortitas. Digamos, acá ya necesitan lo que son los sistemas aumentativos, alternativos, ¿no? De comunicación. Esto, tableros comunicacionales, muchos usan lo que son los PECs, que algunos conocerán, esos pictogramas con sus libritos lo cargan, o algunos usan los PECs en lo que es el aparato móvil, ¿no? Se aprende y se utiliza, ¿no? Para poder comunicarse, ¿no? Comprenden frases sencillas, ¿sí? Por ejemplo, ven, siéntate, ¿no? Vamos para allá, entre otras cositas. Y ahora, pasando a lo que es la parte del nivel de severidad profundo, porque después vamos a ver unos casitos, ¿sí? Acá, en este nivel ya es más complejo, más dependiente dentro de la clasificación, más complejo, ¿no? Más dependiente, ¿no? Dentro de lo que, como he dicho, dentro de la clasificación del trastorno del desarrollo intelectual. Aquí ya no, digamos, hablamos de una persona que pueda desenvolverse con apoyos parciales, ni siquiera a veces que requiera apoyos extensos, como en el nivel grave, y hablamos de una persona que depende a veces completamente de otros, ¿no? Para todos los aspectos de su vida: salud, seguridad, alimentación, cuidado, movilidad, comunicación, ¿no? Ya los signos de severidad profundo se hacen evidentes muy temprano, ¿no? Incluso desde los primeros, incluso desde los primeros meses, ¿no? Me presenta retrasos motores muy significativos, tarda en sostener la cabeza, en sentarse, en gatear, en caminar, ¿no? O incluso puede que algunos, ¿no? Que nunca logra algunas de estas habilidades, ¿no? Por ejemplo, el de caminar o sentarse adecuadamente, ¿no? También hay lo que es un retraso muy marcado en el lenguaje, ¿no? Pueden estar ausentes o limitados de pocas palabras, dependiendo, ¿no? Perdón, no sé, pensé que era temblar. Ya. El lenguaje, pues en este caso está limitado, ¿no? Por ejemplo, en la niñez, un niño con nivel severo en el dominio conceptual puede aprender a usar objetos de forma muy básica, ¿no? Agitar un sonajero, apretar un botón de un juguete, no sé, que emite un sonido, mirar luces de colores llamativos, ¿no? Su aprendizaje no se da lo que es a través de la lectura o las matemáticas, sino de experiencias muchas veces sensoriales, concretas: tocar, mirar, escuchar. En la adolescencia, por otro lado, sigue centrado, pero en lo que son respuestas simples. Reconocer, por ejemplo, la rutina del día, ¿no? Llego de casa, mi rutina es, no sé, me quito la ropita y lo puedo colocar en el cesto, ¿no? Es una rutina que podrían seguir. O cuando mamá suena la campanita, sabe que nos vamos a ir al comedor, vamos a
comer nuestros alimentos, ¿no? Puede ser también, ¿no? Otro ejemplito, ¿no? Por otro lado, en la adultez, ¿no? Ya el aprendizaje conceptual sigue siendo muy limitado, pero reconocen lo que son rostros familiares, objetos muy frecuentes de uso personal, ciertos ambientes, por ejemplo, saben identificar su silla favorita, reconocer la voz de un cuidador, pero no hay comprensión de lo que es el tiempo, el dinero, ¿no? La lectoescritura o conceptos abstractos, ¿no? Entre otras cositas. Hasta acá, chicos. Más o menos se comprendió, yo sé que es bastante información, pero se comprende. ¿Alguno tiene alguna duda, consulta, pregunta? Antes de pasar a un casito para que puedan responder. No, decía, si hay algún caso en el que, o sea, cuando diagnosticas te puede no quedar muy claro exactamente el nivel de gravedad de la persona, o yo qué sé, entre un parámetro entre leve y moderado, ¿no? Y como que no termina de diagnosticarse similares. ¿Se puede dar el caso o en esos casos cómo lo concluyen? No sé. Claro, al momento de diagnosticar, sí, se puede dar caso de que uno no sabe en qué lugar el poder catalogarlo, ¿no? Pero como tal, es un diagnóstico que sí se plantea, ¿no? Hay mucha diferencia, por ejemplo, entre moderado y profundo, ¿no? La diferencia es abismal, entonces ahí el poder despertar es sencillo. Ahora, cuando es grave o profundo, es un poquito más complicado, por eso es muy importante lo que es la entrevista clínica, el buen ojo clínico y sus pruebas estandarizadas muy bien aplicadas, ¿no? Puede haber algunos errores, ¿no? Sí, puede suceder. Por eso siempre se recomienda la evaluación, ¿no? O el diagnóstico dado por un especialista en lo que es, ¿no? Este tipo de condición, de trastorno, ¿no? Es igualito cuando no vamos a un médico, ¿no? Una cosa es el médico general y hasta el médico general me deriva a otro tipo de especialista, ¿no? Gastroenterólogo, sí, o me lleva acá al cardiólogo o algo, ¿no? Igualito. Nosotros que somos psicólogos, ¿no? Hay que reconocer que también hay especialistas, ¿no? Especialistas en lo que es autismo, especialistas en lo que es manejo de duelo, proceso de duelo, suicidio, entre otras cosas, ¿no? Gente que tiene experiencia. Ahora, me olvidaba comentar un puntito. Se me olvidó el puntito. Ya. ¿Alguien tiene otra pregunta, duda, chicos? Ahorita voy a hacer dedocracia. Pregunta, duda, consulta. ¿Todo está claro? Seguimos. ¿Todo ok? Bacán. Ya. A ver. ¿Alguien me puede apoyar leyendo el primer casito? Contamos hasta 3. Si nadie dice yo, selecciono con el dado, ¿no? Alguien que pueda leer el casito 1 y determinar el nivel. Yo sé que para determinar el nivel son muchas más cosas, pero vayamos a un casito algo vago. Alguien, a ver, 3, 2, 1. ¿Nadie? Ok. Entonces, llamamos. A ver, Giovanni. A ver, Giovanni, si nos puede apoyar leyendo el casito y nos puede indicar en qué nivel de severidad del trastorno se podría encontrar la persona. Y a ver, si me escucha, ¿no? Sí, sí se te escucha. Ya. María, 10 años. Le cuesta mucho aprender a leer y escribir, aunque con apoyo logra reconocer palabras simples. Tiene dificultad con las matemáticas, sumas y restas básicas. Su lenguaje es sencillo, mantiene conversaciones, pero a veces no entiende bromas o metáforas. Puede vestirse y alimentarse sola, pero necesita ayuda para organizar sus tareas y manejar el dinero. Y tiene algunos amigos en la escuela, aunque suele ser ingenua y a veces se deja manipular.
Ya, Giovanni. Ahora, ¿en qué nivel de estos de acá? A ver, ¿te apoyas algo? ¿Crees que se encuentra María? Diría moderado, ¿no? Porque, o sea, si bien tiene dificultades, pues se recalca que sí puede hacer ciertas tareas con apoyo, aunque sí tiene varias limitaciones en cuanto a sus relaciones, ¿no? Por ejemplo, lo de no entender el sarcasmo cuando la manipulan, ¿no? Ujú. Pero no tiene limitaciones tan graves, por decirlo así. Ya, muy bien. Giovanni, ¿alguien más? Carmen dice moderado por 2. Por 3 dice Brice. Ya, ok. Si bien es un casito vago que se planteó, pero solo se cambió el nombre, pero sí es un casito real. Sí, un casito real que tuvimos hace tiempo. Y el nivel que se le dio fue el de leve. Uno que dice, pero ¿por qué leve? Justamente, si bien acá hay algunas características, no 5%. Ya. Leve, ¿por qué? Justamente, una pequeña de 10 años le cuesta mucho el aprender, leer y escribir, ¿no? Le cuesta aprender, pero no indica como tal que no sepa leer y no sepa escribir, ¿no? ¿Tiene dificultades? Sí. Con apoyo, dice, logra reconocer algunas palabras sencillas, algunas palabras simples, ¿no? Tiene dificultades con lo que son las matemáticas, sumas, restas básicas. También puede vestirse, alimentarse solo, pero necesita ayuda para lo que es organizar sus tareas y el manejo de dinero, ¿no? Bien, a ver, si bien los pequeños a esta edad de 10 años ya deberían tener mayores desempeños, ¿no? Mayores competencias que las que se observa en este punto, pero no hay un indicador, y me olvidé ponerlo, creo que eso hubiera ayudado, pero no hay un indicador que determine como tal que no pueda lograr desarrollar sus habilidades o se pueda desempeñar ella solita sin apoyo de otras personas, ¿sí? Me olvidé colocar ahí el último puntito. Pero sí, se podría tomar como un leve o como ustedes dijeron, como un moderado, pero ahí tenemos la dificultad, porque es muy importante la observación clínica y muy importante sus pruebas estandarizadas que ustedes apliquen. Ahora recuerden, ¿no? Antes de pasar al otro caso, esto es tan solo para el diagnóstico, es tan solo diagnóstico. El diagnóstico no nos va a ayudar, no nos ayuda si la evaluación que le hicimos solo fue para diagnosticar, no nos va a ayudar para lo que es la intervención o el tratamiento, ¿sí? No nos apoya para ello. Para poder nosotros realizar lo que es un plan de intervención, es muy importante evaluar el perfil personal de la persona, ¿sí? El perfil personal, evaluación, lo que es toda la parte cognitiva, la parte del lenguaje, ¿no? Desarrollo de la vida diaria, la parte socioemocional, ¿no? Y vemos que podemos trabajar, ¿sí? Pero necesitamos evaluar su perfil personal, su perfil completo, ¿no? Para poder nosotros trabajar, a menos que el informante nos referencie, ¿no? Algunas problemáticas que se esté viendo, se hace la evaluación por ahí y se interviene en este caso, ¿no? Pero solo con el diagnóstico nomás no podemos intervenir, ¿sí? O sea, por mucho que le coloquemos el diagnóstico del DSM-5, con eso nomás no podemos nosotros realizar una intervención. Por eso es muy importante el perfil personal. Si nos basamos al menos en la definición que plantea la neurodiversidad, ¿no? Es muy importante la singularidad de cada persona, ¿no? Y en base a eso uno plantea su plan de tratamiento, su plan de intervención. ¿Es así? Igualito sucede con los adultos, ¿no? Eh, igualito sucede con los adultos. Pueden tener diferentes características, diferentes indicadores, ¿no? Cada uno, no sé, vive su ansiedad de diferente manera, ¿no? Entonces, los tratamientos, el modelo terapéutico no va a funcionar para todos por igual. Eso es algo que tenemos que tener claro. Ya. Ahí. Antes de pasar al siguiente caso, y como les comentaba, ¿no? Lo importante del perfil personal, yo les hago una consulta.
¿Alguien me puede decir qué entendemos por evaluación, ¿no? Integral? Yo sé que a veces algunos habrán visto así en consultores, ¿no? Realizamos lo que son evaluaciones integrales, ¿no? O informe psicológico integral entregamos, dice. ¿A qué se refiere con informe psicológico integral? ¿Ustedes cómo lo entienden? ¿Alguien? Llamo si no. Vamos a llamar. Como un examen general. Ya. A ver, vamos a llamar. A ver, Lander. ¿Qué entendemos cuando nos dicen, ¿no? A veces escuchamos ahí en la publicidad informes psicológico integral o se realizan evaluaciones integrales, ¿no? Sí, Lander. Tu micro está prendido, Lander, creo, pero no se te escucha. Ya, una evaluación general, dice Lander. Carmen nos dice al nivel cognitivo, afectivo, de personalidad, conectivo, intelectual, social. Que no hay un propósito en sí, dice Lander también. Sé que muchas veces hemos escuchado cuando nos dicen evaluación psicológica integral, ¿no? Y obviamente uno entiende evaluación psicológica integral. Vamos al punto que comenta Carmen, ¿no? Ver lo que es la parte cognitiva, afectiva, personalidad, cognitiva, intelectual, social, la parte motriz, ¿no? Desarrollo de la motricidad, socioemocional, la parte familiar, entre otras cosas más. Y si uno dice, ¿no? Si todo eso es la evaluación integral, ¿cuántas sesiones me conllevaría entonces a poder realizarlo? ¿No? Quizás 6, 7, 8, 9, 10, posiblemente. ¿No? Algo que conlleva bastante su tiempo, ¿no? Por eso si alguno ve esos informes que dicen se realizó una evaluación psicológica integral y muchos aplican una prueba de inteligencia, su Wechsler, su test de la familia y otra prueba como por ejemplo el ICE de Baron, ¿no? Que ya no se usa pero lo usan. 3 pruebas, ¿no? La parte del test de la familia, usaron su ICE de Baron y su prueba de inteligencia y eso es lo que llaman pues evaluación integral, ¿no? Según lo que quieren llamar evaluación integral, ¿no? Y justamente a eso no hace, a eso no se refiere, pues una evaluación integral, ¿no? Como ustedes mismos algunos han planteado, abarca muchas más cosas. Entonces, una definición clara de evaluación integral, como tal, vamos a decir lo que no la hay. Vamos a decir que no la hay. Yo tengo otra definición para evaluación integral. Yo lo entiendo mejor cuando es una evaluación integral que va referida al problema como tal que se dio en el motivo de consulta, en el triaje. ¿Sí? En el triaje y después del triaje, por supuesto, haciendo uso de mi análisis funcional de la conducta, ¿no? Es muy importante. En el triaje no van a hacer análisis funcional de la conducta, es algo que se tiene que hacer en una sesión completita, al menos es lo que yo recomiendo, ¿no? Porque es un proceso largo. Y en base a eso uno hace su evaluación, ¿no? Hace su evaluación integral referida al motivo de consulta, ¿no? Porque si es una evaluación integral en general, ¿no? Me dice, no, quiero una evaluación integral para mi hijo, pero me va a tomar fácil 10 a 12 sesiones, ¿no? Y si yo le digo, ya, mamita, ¿no? Le va a tomar 10, 12 sesiones, posiblemente me diga, ya, regreso más tarde, o yo me contacto, yo lo llamo, no sé, pero sabemos que no va a regresar, ¿no? Entonces, por eso es muy importante lo que es la parte del triaje psicológico, ¿no? Poder sacarle el jugo al triaje y poder saber cuál es el motivo de consulta como tal, y ahí recién nosotros hacer nuestro plan de evaluación. Nuestro plan de evaluación referida a la problemática que se esté presentando, ¿no? Y ya eso sí se puede plantear quizás en 4 sesiones, 3 sesiones. En base a eso ya uno trabaja lo que es ya su plan de intervención, su plan de tratamiento, entre otras cosas, ¿no? Como se quiera ver.
Y ahora sí. Esa parte quedó un poquito clarito porque después vamos a tocar la parte de pruebas. Vamos con el último casito, el caso 2. ¿Alguien quiera leerlo y determinar el nivel? Creo que me caso, ¿no? Dime, Brisa. Sí, levantaste tu manito. Sí, yo le puedo leer. A ver, Brisa. Voy a tu compañera Maricas. Ok. A ver, caso 2, Luis, de 15 años, tiene un vocabulario muy limitado, se comunica con frases cortas y a veces con gestos. Reconoce a su familia y a algunos amigos, pero le cuesta seguir reglas sociales y entender situaciones nuevas. Puede comer y vestirse con supervisión, pero necesita ayuda constante para bañarse, preparar alimentos y manejar dinero. Disfruta escuchar música y jugar con objetos simples, pero requiere apoyo diario en casi todas sus actividades. Es vulnerable a accidentes porque no reconoce peligros en la calle. Eh, Leyendo el primer enunciado que dice vocabulario muy limitado, eh, podría ser que está en el nivel grave. ¿No? Aunque Que en el nivel grave nos dice Brisa. ¿Qué dicen los demás, chicos? puede ser profundo. Grave por 2. Dime, Italo, si levantaste la manito. Gracias, Brisa, por participar. No te podemos escuchar, Italo. Hola, hola, hola. Ahora sí eres. ¿Sí? Ok. Buenas tardes. Yo considero igual que sería grave, aunque puede ser también moderado, debido a a un enunciado que menciona que requiere, o sea, que puede hacer unas actividades por su cuenta. A ver, ¿puedes mostrar el caso? Ya, ahí está. Puede comer y vestirse con supervisión, pero necesita ayuda constante para bañarse. O sea, lo de comer y vestirse con supervisión ya es algo moderado para grave, pero yo creo que es con lo de bañarse ya es algo grave, ¿no? Porque ya es una edad avanzada ya para, bueno, un vocabulario también limitado y, bueno, vulnerable a accidentes, ¿no? Yo considero que sería más grave que moderado, igualmente. Italo se va para grave. Brisa también dice que es grave. Alexian dice que moderado. Muy bien. A ver, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, ¿cómo determinamos o cómo le colocamos si es leve, moderado, grave o profundo? ¿Sí? Ya saben que nos basamos en lo que son la conducta adaptativa, no en el CI. Entonces, si ya no me puedo basar en el número cuantitativo para determinar el nivel y en la conducta adaptativa sí, ¿no? Como sabemos, uno es la observación clínica y otro indicador muy importante es que, pues lo notan, basta con que solo un dominio requiera o esté bien reducido, ¿no? O sea, requiera bastante apoyo como para poder determinar uno si tiene trastorno del desarrollo intelectual y poder colocarlo en un nivel. ¿Está bien? Uno, pero que sí se pueda comprobar que sí esté demostrado en este caso. Porque, por ejemplo, en el casito 2, ¿no? Dice que puede comer y vestirse, pero con supervisión, ¿no? O sea, hay que supervisarla, hay que observarla, hay que darle quizás ciertas indicaciones para que pueda comer y vestirse, ¿no? Pero sí lo hace. Un indicador que se parece bastante al moderado. Pero necesita ayuda constante para bañarse, preparar alimentos, ¿no? Manejar dinero, algo que vemos mucho en lo que es la parte práctica, ¿no? Vemos ahí que hay bastante deficiencia, al menos en ese aspecto, ¿no? También tiene un vocabulario muy limitado, se comunica con frases cortas y a veces con gestos, algo que vemos en la parte conceptual y en la parte social, en los dos, ¿no? Uno por el uso del lenguaje y acá por la parte expresiva y comprensiva, ¿no? Pero que sí se está viendo deteriorado, ¿no?
se hace en la parte práctica, en donde dice comer y vestirse, mira, pero sí come y se viste, ¿no? O sea, sí tiene esas habilidades, pero en las otras se está viendo bastante reducido. Entonces, sí le daríamos un indicador de grave, por mucho que tenga otras habilidades medianamente desarrolladas. Más o menos por ahí. Por eso mayormente escuchan lo que es autismo, TDAH, vamos a decir que es un poquito más sencillo el tema del diagnóstico, pues solo el desarrollo intelectual sí conlleva otro tipo de evaluación, ¿no? Especialistas más calificados para que se pueda en ese caso dar el diagnóstico. Ya. Y ahora pasando a la parte de evaluación, como habíamos dicho, importancia de la evaluación clínica, entrevistas, informante y todo, y por supuesto las pruebas estandarizadas. ¿Sí? Pruebas estandarizadas para inteligencia, ¿no? ¿Por qué? Porque nos ayudan con el... Acá está. Ya, acá está, ¿no? Los déficits en las funciones intelectuales. ¿Sí? En vez de sí, mejor funciones intelectuales. Razonamiento, memoria, aprendizaje. Y ahí nos ayudan estas pruebas estandarizadas que podemos aplicar, por supuesto, aparte de la observación. ¿Sí? La observación es algo que se desarrolla con la práctica. Pero también es bueno apoyarse en lo que son los test psicológicos. Es un apoyo. Yo no le aplico a alguien un test y digo que tiene tal. ¿Ah? El test es un apoyo a mi observación, a mi observación. Por eso es importante también seleccionar cuáles son los tipos de test más efectivos o más factibles para mi evaluado, ¿no? Si mi evaluado, digamos, no tiene manos, ¿no? Yo le aplicaría la Wechsler, donde tiene subtest manipulativos, ¿no? Tiene que agarrar los cubos, ¿no? Tiene que escribir ciertas cosas. No le voy a aplicar a Wechsler, ¿no? No tendría sentido porque se va a sesgar mi indicador de inteligencia, ¿no? Entre otras cositas. Pero en cambio, el Tony 4 sí le puedo aplicar. Es algo más visual, simplemente para que vea y me diga, ¿no? Es otra prueba de inteligencia. Ya. Estas pruebitas se les hace conocido, la han visto. ¿Cuál no se les hace conocido? Ninguna. Pues chicos, ya me estoy preocupando. En la universidad llevan test psicológicos, como solo conozco el WIS, el RIAS, más o menos. El Raven 2. Sí, no sé. ¿Ah? Muy bien. Yasmin nos comenta que conoce el WIS, el RIAS y más o menos el Raven 2. Interesante. Matrices nos dice Brisa. Ninguna. Soy nuevo, dice yo. Ok. Por un lado tenemos las Wechsler, ¿sí? El WI5, el WIPSI4, el Y5 que ahora se está usando pero que está en inglés, ¿no? Acá todavía no se adapta al español, seguimos usando el Y4, pero ya hay Y5, ya hay Y5. Estas son las pruebas Wechsler, ¿no? Para la evaluación de la inteligencia. Por otro lado tenemos las RIAS, ¿no? Más corta que las Wechsler y muy buenas también. Esta es las RIAS, ¿sí? RIAS y RIS. El RIS es más cortito que el RIAS, ¿sí? Pero tiene para evaluación no verbal. Ya. Entonces, chicos, como para ir terminando, yendo a la parte de pruebas, ¿no? Justamente habíamos comentado las Wechsler, ¿no? Bueno, estábamos con las RIS, las RIAS también, otra prueba de inteligencia que pueden aplicar, ¿no? Tenemos lo que es el Tony 4, para lo que es inteligencia no verbal, ¿no? No verbal, tiene una puntuación única para no verbal. En cambio, el Wechsler tiene un montón de subpruebas, 15 subpruebas, ¿no? Para la parte de inteligencia verbal, inteligencia no verbal, también tiene sus indicadores. Hay otra pruebita de inteligencia, Wechsler también, que es la WNV, que no está la imagen acá, pero es para no verbal. Por ahí la buscan, la usan, chévere. También tenemos el CABIT, otra pruebita de inteligencia también, para la parte no verbal. Las Later también, para la parte no verbal. ¿Por qué tanto para la parte no verbal?
Porque en algún momento, adulto, adolescente, niño, les va a tocar algún consultante que no pueda hablar, articular palabra, o que use las PECs para comunicarse, ¿no? Y que no saben lenguaje de señas, ¿no? No saben lenguaje de señas. Así que tratar de hablar con lenguaje de señas, en vano. Entonces, van a necesitar al menos el poder conocer otro tipo de pruebas, ¿no? No solo quedarnos con las Wechsler. Muy importante que puedan conocer las RIAs, el TONI, las matrices, y bueno, la Raven 2 también, ¿no? Ahora ya hay RIAs 2, pero está en inglés. Probabilidades que la adapten al español, muy pocas. ¿Por qué? Porque acá en Latinoamérica tenemos mucho lo que es la pirateada, ¿no? Mucho pirateamos. Por eso es que muy poco probable que no adapten al español al RIAS 2. Por eso seguimos usando el RIAS 1, ¿no? Hasta que ya se deje de usar o se opte por otro tipo de prueba. Sí, pero sigue siendo bastante útil, ¿sí? No, no es tan largo. El Tony 4 es corto tiempo. RIAS 2 también, ¿no? 40. El RIS, por ejemplo, es de 15 minutos nada más. No es que me dé un indicador de inteligencia, no. Una pequeña prueba para evaluar, por ejemplo, lo que es la parte del no verbal del lenguaje, y tiene una parte para la prueba matemática, si no me recuerdo. En cambio, el Wechsler es más larga, pero es más completa, ¿no? Hay otra prueba así completa, además del Wechsler, sí, pueden buscar el Wood-Johnson, ¿no? Está en inglés. Si no, lo buscan con su nombre acá en español, que es el Wood-Muñoz. Es esto. Que es este de acá. Sí. Muy buena la batería. ¿Sí? Yo diría que mejor que la Wechsler en español. ¿Sí? Si en inglés lo van a aplicar, ya es la Johnson, ¿no? Este de acá. Este de acá. Ya. Ahora continuamos. Entonces, estas son las pruebitas para inteligencia, ¿no? Necesito mis pruebas estandarizadas para yo poder evaluar. Por otro lado, tenemos lo que es la evaluación de la conducta adaptativa. Y esto es mediante las pruebas que esta es mediante las pruebas de el Vineland 3, que algunos lo deben conocer, ¿no? Algunos les suena el Vineland 3, lo ha visto quizás en la jornada que se dio en San Marcos, o algún profe, lo han escuchado. No, sí. Escuchado, no aplicado. Ok. Ya. Genial. ¿Qué Vineland tienes en físico, Dios mío? ¿El 3? ¿El 2? ¿El 1? El 3. Chévere. Porque es el 3 el que se usa ahora. Anteriormente era un ratito, chicos. Y ahora sí. Anteriormente usaban el 1, el 2. El 1 era lo que conocían como madurez social de Vineland, que ese término ya no se usa, completamente desfasado, hace como 30 años no lo usan, y si en algún centro lo ven usando, bueno, ya tocó actualizarse, ¿no? Después se sacó el Vineland 2, y en el Vineland 2 ya se empezó a hablar de lo que fue conducta adaptativa, ¿no? Vineland 2. Y otro es Vineland 1, que ustedes conocen como mira, escala de madurez social de Vineland, que ya es una prueba completamente desfasada, ya no se usa. Usamos el Vineland 3. Hay un pequeño problema con el Vineland 3. No tiene baremos, tus baremos son norteamericanos, ¿sí? No hay baremos peruanos, no es baremos sudamericanos, no. Su baremos es norteamericano. Si ven que el baremos dice español, no hay, es una mal copia pirata, ¿sí? El baremos es norteamericano, English. Ya. El ABAS 2 sí está adaptada al español, ¿sí? El ABAS 2 sí está adaptada al español. Es otra prueba de conducta adaptativa, ¿sí? Es la que usamos, ¿no? Es la que usamos. El ABAS 2, el Vineland 3. Por acá ven el ABAS 3, pero está en inglés. Y bueno, no usamos en este caso el ABAS 3, ¿no? Está en inglés. Hay que esperar todavía que la puedan adaptar.
y se pueda, en este caso, utilizar. Hasta ahí, chicos. Ya con eso estaríamos cerrando. ¿Alguna duda, consulta, pregunta de la EPO, pregunta de prueba, algo? ¿Todo claro? Proveedores de prueba. No recomiendo, por eso es que no nos quieren adaptar algunas pruebas por la pirateada. Proveedores de pruebas. Les puedo dar proveedores de pruebas originales. ¿Qué les parece? A precio COVID, ya. Al menos para que puedan buscar, si no las pruebas, yo les puedo decir algunos lugares, ¿no? Donde hay al menos pruebas confiables para mí. Test psicológicos, Pearson, ¿no? Pearson Clinical. Ahí está. Vamos a ver acá, y acá podemos visualizar pruebas psicológicas. ¿Sí? Pruebas psicológicas. Acá está el Wechsler también, ¿no? Si no les gusta ello, pueden optar también por ustedes ya lo deben conocer. Algunos. T Ediciones. ¿Sí? T Ediciones. Compran sus pruebitas. O acá si no pueden visualizar algunas pruebas, y la pueden buscar en el internet. Que también están en PDF, ¿eh? Hay algunas pruebas que están en PDF. Por acá pongo lo TEA, por ejemplo, ¿no? Es una prueba. Escala de trastorno espectro autista. Hay una prueba que es lo que son habilidades escolares, pero no me sale, pero ahí por ahí debe estar, hay que buscarlo. Vamos a usar el T Ediciones. Y si no fuera el T Ediciones ni el Pearson, otro es este. Este de acá. Para que puedan visualizar las pruebas. Si ustedes quieren comprarlas, bueno. Pero es más que nada para que las puedan visualizar y la puedan buscar, ¿no? Acá hay pruebas confiables. El Untic Psychometrics. ¿No? Tiene, acá por ejemplo es la pruebita que estábamos proyectando, las Later 3. Escala de inteligencia no verbal. Las Later. Buena prueba. Y también dice que ahora la mano tiene alreas. Ya, ¿no? Acá pueden buscar sus pruebitas también. Ahí, o si no, pueden buscar pruebas en el manual moderno. También da algunos libros desde México, si no mal recuerdo. Manual moderno, test, instrumentos de evaluación. Buscan también ahí algunos instrumentos de evaluación. Yo les recomiendo esos 4, ¿no? Son pruebas confiables, validadas, ¿no? Muy utilizadas, también investigaciones y todo ahí. ¿No? Ya. Hasta acá, chicos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Si no hay dudas, ni preguntas, ni consultas, chicos, entonces como para ir cerrando.